Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Antisofismas. Hoy quería hablaros de un tema que me parece muy profundo, que es la relación que existe entre el nacionalismo y el cristianismo. Y es que veréis, he estudiado bastante el cristianismo en la última época mucho más, de manera muy profunda, y podemos encontrar bastantes similitudes entre las tácticas que usa el Estado con el nacionalismo y con el cristianismo. Y me refiero aquí al cristianismo como un aspecto importante de la cultura y de la religión, puesto que el cristianismo es la religión en la que me he educado y que además he estudiado con bastante profundidad. Entonces, digamos que el Estado usa aspectos de la religión que le interesa, así como del nacionalismo, para hacer ejercer su poder. Y es que el Estado encuentra su poder en muchos aspectos, pero uno de ellos es en la ignorancia y en los procesos que trata de ocultar. Ahora bien, quiero empezar mi exposición comentando que durante años los agentes mediáticos, las terminales mediáticas del Estado han atacado con fiereza y muchas veces sin compasión, de manera implacable, el nacionalismo de algunas regiones de España. Y es que se les acusaba de xenofobia o de racismo por simplemente despreciar algunos aspectos de la cultura española. Por supuesto, esa cultura española forma parte de estas regiones, pero en algunos lugares, como Cataluña, se despreciaron y se despreciaron desde la derecha y desde la izquierda. Esto es algo bastante interesante porque no suelen participar las izquierdas y las derechas en movimientos en conjunto y en este caso sí. Pero lo que, lo que pasó en Cataluña, sobre todo a partir de 2010, fue que ese nacionalismo tomó fuerza y la respuesta fue inmediata por parte, gran parte, mejor dicho, del resto de España se defendió con con los colores de la bandera y arropándose en ella. Es decir, para luchar contra un nacionalismo de una región de España se utilizó el nacionalismo del propio Estado, de la propia nación, como contraataque. De ahí surge también, y de ahí surgió el auge de Vox, un partido que ahora mismo es la tercera fuerza y que representa, digamos, esos valores conservadores y esos valores nacionalistas del Estado español. Y también, por qué no decirlo, ciertos valores reaccionarios que van mucho más allá del status quo de la nación ahora mismo. Entonces, aquí quiero llegar a lo curioso, a lo que me parece similar y destacable entre el nacionalismo y el cristianismo. Y es que también el nacionalismo vasco, en este caso, y el español beben de las mismas fuentes, que son la religión, es decir, el cristianismo, las élites económicas y la historia propia, muchas veces romantizada. Y es que debemos recordar que la Iglesia forma aquí un papel crucial en la historia de España y por ende también en los nacionalismos, pero solo es una parte de, de la historia la que absorbe la Iglesia. En España, la izquierda no absorbe la historia de la Iglesia, del cristianismo, no la absorbe. En muchos casos, durante la historia de España, la ha repudiado abiertamente, incluso aplicando ciertas políticas muy en contra de la religión cristiana. Pero bueno, más allá de estos matices entre el nacionalismo vasco, el español, el catalán, todos comparten una misma esencia, y es que ponen lo suyo por encima de los demás. Creen que lo suyo, que lo propio, es lo mejor, despreciando al resto. Y no lo ven de una posición de igualdad, sino más bien de superioridad y
por qué no decirlo, desdeñamiento, si me permiten este palabra que me acabo de sacar de la manga, pero un desdén muchas veces no condescendiente, sino más bien negativo y violento contra otro tipo de pensamientos y de cultura. Pero, ¿qué ocurre si cambiamos de perspectiva? Y es que si estas personas que piensan con este desprecio hubieran nacido en otro lugar, alabarían lo que hoy desprecian y odiarían lo que hoy defienden. Es así de curioso el nacionalismo y el cristianismo. Y si, digamos, profundizamos un poco más en este pensamiento, es que esa lógica no es exclusiva del nacionalismo. Está presente en la religión, como he dicho, voy a hablar del cristianismo, aquí especialmente esa lógica excluyente forma parte del cristianismo católico que está en España, por ejemplo, puesto que tanto el nacionalismo como el cristianismo comparten un vínculo profundo, que es el inmovilismo del status quo. No se puede cambiar nada si acaso volvemos hacia atrás. Ese es un aspecto clave, un pilar fundamental del nacionalismo y del cristianismo. El nacionalismo, el nacionalista en este caso, busca conservar lo suyo, sin cambios. Y la Iglesia es que representa un ejemplo perfecto de mantener esto sin cambios. Es una institución que en 2000 años apenas ha hecho cambios. Y si en 2000 años no han tenido tiempo, no han podido hacer cambios, pues no sé cuánto tiempo hay que darle a esta institución para que se abra, ¿no? Más o menos el cristianismo primitivo conserva más o menos los mismos valores que la Iglesia. Es más, diría que incluso han llevado el conservadurismo mucho más allá del cristianismo primitivo. Porque al menos el cristiano primitivo era un revolucionario en su tiempo. Tenía que escapar, tenía que huir, tenía que esconderse en las catacumbas. Pero la Iglesia ahora no solo no se esconde, sino que está apotronada en la poltrona y vamos tirando, ¿verdad? Pero bueno, por otro lado, el cristianismo además no solo proclama ser la única verdad frente a otras religiones, sino que es que incluso desprecia el resto de movimientos o corrientes ideológicas dentro del propio cristianismo. Y es que lo curioso de esto es que es excluyente incluso dentro del propio cristianismo. Por ejemplo, el catolicismo no puede aceptar a los ortodoxos o no puede aceptar a los protestantes. Mantienen una convivencia un poco difícil, ¿no? Y incluso ni siquiera se atreven a decir, bueno, todos somos cristianos, todos somos, alabamos al mismo Dios, aceptémonos tal y como estamos. No. Los católicos, la Iglesia ha llegado a declarar sectas heréticas, otros movimientos, para no aceptarlos. Más excluyente que eso. Pero es que estas propias corrientes se creen auténticas en sí mismos, desechando también a los demás. El cristiano suele pensar que solo él posee la verdad y que el resto pues están equivocados, que son unos ignorantes, que no hay que tomarlos en serio, incluso pueden valorar pasar a activo con tal, pasar a un aspecto, a un movimiento mucho más activo con tal de excluirlos del todo, incluso si hace falta físicamente, como se ha visto a lo largo de la historia. Y es que no es casual, es que la Iglesia siempre ha tachado de herejía corrientes que no encajan con sus dogmas, como ocurrió con los cátaros. Pero es que, si nos acordamos de la reforma de Lutero y de los movimientos que no eran similares a los católicos, pero que eran religiosos, eran cristianos, podemos ver una historia llena de exclusiones, de guerras
simplemente por no aceptar ese pensamiento y esos principios que muchas veces solían ser mucho más puros y muchos más literales que el propio catolicismo. Y bebían directamente de las Sagradas Escrituras. En cualquier caso, despreciar otras culturas, estas personas que desprecian otras culturas o creencias, ¿las han estudiado de verdad? Generalmente no es así. Generalmente se desprecian estas culturas, estas corrientes, estas ideologías que no concuerdan con la nuestra cuando tenemos miedo, las ignoramos, creemos que son de bárbaros, creemos que son disparates, creemos que es el mundo al revés. ¿Cuánta gente piensa que todavía los chinos hacen barbaridades con los animales o con sus propios difuntos? Todavía hay gente. Y esas personas no son precisamente las que afirman estas cosas, no son precisamente las que más han estudiado China o los chinos. Todo lo contrario. Y aquí está el paralelismo con el nacionalismo. Y es que quienes más practican este tipo de abruptos a menudo son quienes menos conocen el resto de culturas. Incluso tampoco conocen otros países, otras formas de vida, otras formas de otros sistemas. Y es que repiten el mantra de que su país, sus costumbres, su historia siempre son mejores sin saber prácticamente nada del resto del mundo. Prácticamente sin salir. Y si han salido de viaje, no ha sido para empaparse de la cultura, no ha sido para empaparse de las costumbres, han sido para ver una excursión, ver un espectáculo y ver lo que hay en la calle y terminar comiendo en un McDonald's, quizás. Tampoco yo quiero generalizar ni pecar de esto, pero hombre, creo que deberíamos ver estos paralelismos y es que nacionalismo y cristianismo funcionan de una misma manera. Se erigen como superiores, pero lo hacen desde la ignorancia. Esa podría ser una de las conclusiones a las que podemos llegar con esta exposición. Pero es que además, si nos fijamos en algunos ejemplos, sobre todo en la religión cristiana, en la que prácticamente todos los pueblos de España tienen sus ermitas, sus iglesias, sus catedrales, rinden culto a esta cofradía o a la otra o a esta imagen. Es que incluso en los mismos pueblos, en estos pueblos pequeños, creen que su virgen, su imagen, es la más milagrosa, la más venerable, que su himno siempre es el más emotivo, el más representativo, que la historia de su país siempre es la más importante, que la historia de su pueblo es lo más grande, que incluso su pueblo mismo es el centro del mundo. Quizá para ellos sí, pero se olvidan de que hay un mundo ahí fuera. Y es que la historia de nuestro país, por muy importante que sea, solo es una historia más. No por ello nuestra historia debe ser la más importante o nuestros dogmas religiosos los más puros, sino que ahí fuera hay un mundo, hay un mosaico de culturas y es muy inteligente apreciarlas en lo que son. Dicho lo cual, me gustaría terminar diciendo que, como conclusión, podemos decir que, en el fondo, estas personas que solo les importan el Cristo de su aldea o la bandera de su patria y que todo gira en torno a lo mismo, la incapacidad de ver más allá de esto, la incapacidad de aportar empatía, la incapacidad de comprender lo diferente, la incapacidad de ponerse en el lado del otro y valorarlo, no despreciarlo, no humillarlo, no sentirse por encima de esto. Es lo que creo que falta
en este mundo. En todo caso, usar la empatía es justo lo que Jesús, el Mesías, nos vino a enseñar. Y debo decir que la Real Academia define la inteligencia, pues, como la capacidad de entender o de comprender algo. Pero bajo esa definición, ¿qué nos queda cuando vemos estos discursos cerrados? ¿Vemos inteligencia? ¿Vemos comprensión? ¿Vemos igualdad? ¿Vemos empatía? ¿Vemos entendimiento? ¿Vemos aceptación? ¿O tolerancia? No sé. Quizá sería bueno preguntarnos, hacernos esa pregunta. Y es que la filosofía y la ideología no están solo en complejas estrategias de poder, sino también en lo cotidiano, en los hábitos, en las rutinas, en las actitudes, en nuestro comportamiento que muchas veces damos por sentado y no pensamos en cambiar, en moldear, sino que directamente dejamos que el poder, el Estado, nos lo moldee a su manera. Porque esta es la función de la ideología, normalizar lo que en otras circunstancias sería inaceptable. Y es que es aceptable pensar que lo nuestro siempre es lo mejor. Si usamos la humildad para saber que lo nuestro no es lo mejor y que hay otras cosas mejores, eso nos ayudará a crecer y a comprender cómo mejorar. Pero en esta estrategia del poder, esta estrategia del pastor con las ovejas, viene el miedo que nos inoculan. Miedo a la escasez, miedo a Rusia, a los que atentan contra la democracia, a los conspiranoicos, al supuesto poder de ciertas élites económicas que nunca sabemos exactamente quiénes son. Todo es un popurrí de miedo y de ignorancia en el que al final los de más abajo estamos luchando por relatos que ya vienen impuestos y que muchas veces son muy poderosos y muy contrarios al sentido común. Aunque tampoco sabemos muy bien qué es el sentido común, deberíamos pensar que algo básico es pensar en nuestros intereses, en lo que nos beneficia. Y a veces los políticos, los representantes, el poder, la iglesia, estas entes, parece que luchan en contra de los propios intereses y si escarbamos vemos que en realidad estamos luchando nosotros por sus intereses. Cuando vivimos en pánico, aceptamos lo que nos imponen. Y, como dijo Gramsci, en lo cotidiano se esconde la hegemonía cultural dominante. En cualquier caso, creo que en el marco de la religión y del nacionalismo suelen ser estos dos aspectos dos caras de una misma moneda. Y es una máscara que embellece la opresión que sufrimos cada día con relatos que ni nos gustan ni queremos aceptar en el fondo, pero que aún así acaban imponiéndose. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te agradezco mucho que hayas visto este vídeo y que te haga reflexionar, porque al final, aunque parezca que no, nos intentan dominar constantemente, nos intentan meter en el redil constantemente y Foucault nos explicaba en sus libros que, bueno, el poder siempre va a intentar detentar el poder. Entonces todavía es importante ver estos espacios de reflexión, estos espacios para aprender, para escuchar, simplemente para relajarse, como veáis, pero que en cualquier caso os agradezco haber escuchado. Por otro lado, quería explicaros también que he sacado un libro que se llama El fin de los cristianos, donde hablo de historia del cristianismo y cómo se ha entremezclado con
este poder político y económico y que a lo largo de la historia siempre ha tenido aspectos, digamos, controversiales. Sobre todo me quiero centrar en aspectos políticos y económicos, porque al final muchas cosas, muchos aspectos de los que reinan ahora mismo en el mundo son aspectos puramente económicos y los que la Iglesia también está involucrada. Pero yo no quiero aquí pretender desvelar conspiraciones. No, no, pretendo mostrar lo que todos vemos, pero no somos capaces de entender. Y esa es mi labor, tratar de hacer comprender a la gente lo que vemos, pero no nos dejan ver. En cualquier caso, dejaré el link de este libro en la descripción. También me gustaría agradeceros mucho si me apoyáis en Buy Me a Coffee. Y bueno, finalmente me gustaría deciros que ha sido un placer llegar hasta aquí para explicaros todo esto. Espero que os haya servido para reflexionar, como he dicho, y nos vemos en el siguiente vídeo en el que seguiré con este tipo de reflexiones. Intentaré profundizar lo máximo, ir a la raíz de los problemas que no conseguimos llegar a ver, pero que están ahí. Por supuesto, no sé si llegaré a la raíz, pero vamos a cavar lo máximo para llegar al fondo. Así que muchas gracias y lo dicho. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.